Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a darle continuidad a mi libro Criando hijos caballeros en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de Jean Piaget. ¿Quién es Jean Piaget? Fue un psicólogo suizo. Nació en Suiza en 1896 y murió en 1980. ¿Cómo es que desde hace 44 años después de muerto, este gran psicólogo se ha convertido prácticamente en el pináculo principal de los ejes de la educación, de la estructura de aprendizaje de los colegios? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan influyente en las teorías de aprendizaje de educación? Entonces, es importante que tú conozcas todo esto para que sepas cómo argumentarle a algún maestro, a algún profesor que esté enseñando de forma negativa y opuesta de lo que tú quieres de tu hijo. Entonces, Jean Piaget fue uno de los fundadores de las teorías cognitivas, eso quiere decir del pensamiento. Entonces, Jean Piaget propuso que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento. Esto quiere decir que cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza-aprendizaje será incapaz de desembocar. Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno podrá agregar a sus esquemas con un grado de motivación, el proceso de enseñanza-aprendizaje se logra correctamente. Según las teorías constructivistas de Jean Piaget, para explicártelo un poco más sencillo y a detalle, él dice que los estudiantes construyen su propio aprendizaje por medio de experiencias significativas. Por ejemplo, cuando se suben en un parque, en una mesa, y de repente se deslizaron, se tropezaron, se cayeron, se golpean, dice Jean Piaget, allí obtuvieron un aprendizaje. No lo puedo volver a hacer, no lo puedo repetir porque me voy a golpear, me voy a lastimar. Entonces ahí aprendió el estudiante y superó esa etapa y avanzó como a un escalón de aprendizaje, como construyendo su aprendizaje. Entonces, esta teoría ha influido muchísimo en todos los psicólogos porque se están basando ahorita en la actualidad, en este siglo XXI, en que los currículos lleven esto como pilar fundamental de la educación, de que adaptemos nuestro currículo, nuestro tema de enseñanza y de enfoque de acuerdo al momento, a cómo estén los estudiantes, a cómo los estudiantes nos permitan trabajar, nos permitan enseñarle, les vamos enseñando. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante se pone un poco difícil? Ocurrimos a sacarlo del aula, llevarlo con un psicólogo, llevarlos con terapeutas, con alguien más especializado, pero nosotros como maestros de aula, entonces debemos basarnos en el aprendizaje constructivista de ellos, que ellos mismos vayan aprendiendo, vayan experimentando para poder aprender. Y de esta manera ellos vayan como soltando su potencial y saliendo y surgiendo su desarrollo humano. Esta es la teoría de Jean Piaget. Conócela sobre las teorías cognitivas, sobre las teorías constructivistas. Estas fueron apoyadas como el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, el cognitivismo de Merrill Gagné y el socioconstructivismo de Vygotsky. Entonces, estas son teorías fuertes, entrelazadas, relacionadas entre sí sobre el constructivismo para el aprendizaje de los niños. Entonces, yo ahorita no quiero darte argumentos propios porque tengo mi propia filosofía, pero sí quiero decirte que hay que tener mucho cuidado con estas teorías porque para mí, marcó el inicio del cambio revolucionario para el aprendizaje, que aunque parece flexible y estratégico, solo puede tener un fin de liberalismo y de aceptación a los caracteres y a los ideales de cada estudiante. Entonces, escucha bien, ¿sí? Este fue el inicio de la revolución del idealismo propio y personal desde hace 44 años, desde que murió este señor. Desde que él inició toda esta teoría, fue el inicio de ese liberalismo de pensamiento ideológico que tenga cualquier menor de edad. Entonces, ahorita, como te digo, no voy a darte ningún argumento, pero sí quiero decirte que esto no enfoca el currículo de aprendizaje en enseñar a los estudiantes, sino que, por ejemplo, si los problemas tienen alguna consecuencia,
hay que dejar a los niños que aprendan después de que tengan ya las consecuencias. Prácticamente no debemos corregirles sus errores, sino esperar que ellos cometan el error y que aprendan por su propia experiencia. Eso es más o menos lo que significa así, como el objetivo principal, es que dejemos a los menores que hagan todos los errores posibles para que ellos puedan aprender y poder desarrollarse humanamente. Entonces, hay mucho de qué hablar aquí, ¿verdad? En esta teoría. Voy a leerte un texto de la Biblia. No vamos a omitir la palabra de Dios, porque yo digo, este psicólogo que estudió tantas teorías infantiles, ¿cómo es que en ningún momento pudo haber estudiado la Biblia si él dice la Biblia que es la única palabra, el único libro que sirve para corregir, instruir, enseñar? O sea, creo que todos los maestros y profesores y líderes y todos debemos recurrir a este libro, porque es un libro, a pesar de que digan, es que la Biblia es religioso, es esto, es un libro más, bueno, pero no es un libro más, pero debe incluirse como un libro más de estudio en las capacidades, sobre todo de maestros y de profesores, porque se habla de Jesús en todos los libros de historias. Tú puedes encontrar un A.C o un D.C, porque ahora lo abrevian, ahora no escriben. Eso significa antes de Cristo o después de Cristo. A.C, antes de Cristo, o D.C, después de Cristo. Eso quiere decir, si Cristo partió la historia y hay un antes y un después de Cristo, es muy importante que tú como profesor, como maestro, como padre, debamos leer un poquitito, aunque sea un poquitito al día, de la Biblia, porque es importante, porque marcó todos los libros de la historia. Todos los libros de historia tienen un A.C o un D.C, no me lo pueden negar. Búscate un libro de historia, lee la historia y hay A.C en la prehistoria, en el mundo de la cultura, de que no sé qué, pero hay un A.C antes de Cristo y después de Cristo fue otra historia. O sea, entonces es válido que debemos estudiar la palabra de Dios, sobre todo como profesores, y no entiendo cómo estos psicólogos tan estudiados no estudiaron el libro que cambia vidas. Entonces voy a leerte el Salmo 119, 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Eso lo decía David, le decía a Dios, le decía, tus manos me hicieron. O sea, es que es la verdad, sí. Dios nos hizo. Solo Dios nos hace también entender para poder aprender. Esto quiere decir, lo que me da a mí a entender es que los niños, cuando no entienden algo, no pueden aprender. Hay que hacérselos entender, hay que decírselos de la mejor manera para que ellos entiendan. Cuando los niños entienden algo, lo aprenden de por vida, ténganlo por seguro. Y lo más hermoso que tú puedes hacer es hacerle entender la palabra de Dios, que conozcan a Jesucristo. Cuando tú le haces entender a ellos que Jesucristo es lo más importante que tienen en esta vida, no sufres con nada más. Déjame decirte que Jesucristo mismo va haciendo una transformación diaria de desarrollo humano en ellos y vas a quedar asombradísimo de los resultados que puedes obtener. Entonces, entiende tú algo. Quiero que entiendas algo, porque eso se trata de entendimiento para que podamos aprender, como dice la palabra de Dios, como dice el salmista. Cuando tú entiendes, aprendes. Esto no es como lo estamos acabando de ver, como estas teorías que pone Jean Piaget, y me encantaría que pongas ahí, que escribas ahí, que puedes hablarme tú de esta teoría, que entiendes de esta teoría de constructivismo, de que el niño construye su propio aprendizaje. ¿Eso será cierto? ¿Será real? ¿Será patente? Sí, el resultado, como dice una de sus consecuencias de esta teoría, es que los resultados son impredecibles. Hay múltiples y diversos resultados. Él no da garantía de nada, de que tenga buenos resultados o malos resultados. Dice que son totalmente impredecibles. La teoría constructivista no tiene un resultado exitoso, un resultado final, simplemente dice que son impredecibles y que son múltiples y diversos. Entonces, mucho cuidado. De todas maneras, no es mi recomendación total, pero vamos a seguir leyendo mi libro Criando hijos caballeros en el siglo XXI. Dios te bendiga y estudia la palabra de Dios.